Muy buena gente, soy Pavel. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Vamos a darle un poquito de caña al Watch of Realms. En el día de hoy os traigo un vídeo diferente. Vamos en primer lugar a ver lo que es la situación de los canales de YouTube más conocidos, o al menos los que yo mejor conozco del Watcher, cuál es su situación, cómo están avanzando, y quizás eso nos traslade un poco hacia cuál es la situación actual del juego. Hay algunas cosas que os quiero comentar respecto a estos canales y la situación del juego y el programa de creadores de contenido. Y luego, en segundo lugar, os voy a comentar también acerca del futuro de este canal, que habéis visto que se están saliendo menos vídeos. Ya se ha cogido un modo crucero y os quiero comentar, sobre todo dedicado a todas esas personas que han estado desde el principio o desde no hace tanto tiempo, y que sois suscriptores, qué es lo que va a pasar con el canal, qué es lo que podéis esperar de aquí a un futuro, del contenido sobre este juego y de lo que es mi contenido en general. Así que vamos a ello. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es poner un poquito de esta incursión que tenemos aquí de saqueador incansable. Os comento que los eventos, así muy rápido, las invocaciones de este fin de semana de Viernes y Kai, a mí no me llama mucho la atención. Yo estoy esperando algo chulo, sobre todo una Halloween. Yo necesito una Halloween para progresar en mi cuenta. Así que este fin de semana no invocaré. Parece ser que se ha filtrado ya que va a venir la tipa esa del dragón de hielo, que es un personaje limitado, nuevo, que la Dalía esa al final no va a venir y va a venir antes la tipa esta del dragón de hielo. Entonces, voy a ver un poco que tengo aquí a Kamet configurado, sí, lo tengo montado. Creo que tengo, este equipo era de chorra, entonces voy a ver si tengo la batalla automática. Le vamos a poner aquí el sacador, lo vamos a maximizar estos los 1000 y vamos a ver un poquito la partidita esta si la va haciendo bien. No, es que esto no, ¿esto qué es? ¿Una guía Raid 3 lo que estamos? No, debería ser una guía Raid 1. Espérate. Hemos pasado de material de artefacto a esto. No me he fijado yo en el evento. A ver, espérate. Normalmente los oráculos. Anda, sí, han puesto Esta, ¿cómo quedé aquí? Y quedé primero con mis 62.000. Y han puesto la guía Raid 3 directamente. La última fue la 2. No, yo creo que tuvimos esta hace poco, ¿no? Bueno, pues nada. De aquí vamos a hacer la 1. Así que nada, hacemos la 3. Vamos a ver, esto lo tengo. La Hydri la tengo bien, este lo tengo bien, esto la tengo bien, esta no. Pero vamos a poner un equipo. Vamos a ver aquí, cambio rápido, plan. Vamos a ver aquí si hay alguna que no tenga equipada. Las tengo todas equipadas. Parece ser que sí. Sí, entonces le vamos a poner el equipo de Valkyria mismo. Sí, creo que Valkyria, porque así Valkyria. O este no lo suelo usar mucho. Por ahora. Vale. Bien. Entonces esto ya está. Arrogancia lo tengo montado. Todo está más o menos decente. Vamos a hacerlo. Vamos a poner un room máximo y vamos a ver. Vale. Pues mira, nos vamos a venir aquí. Vamos a dejar esto aquí en segundo plano. Porque os voy a comentar sobre vamos a ver los canales de YouTube de otros creadores de contenido, ¿de acuerdo? Y os voy a comentar un poco qué es lo que veo yo con esos canales. Entonces, bien, vamos a empezar con el canal de Ivy. Que Ivy es el canal que ha sido referencia de Watch the Realms, la que más seguidores tenía y demás. Entonces nos vamos aquí. Vamos a pausar esto aquí. Vamos a darle aquí a vídeos. Y vamos a poner aquí Ivy Lee Game, ¿vale?
Y os voy a enseñar un poquito porque la situación de Ivy es un poquito particular porque esta mujer es un encanto, es magnífica. Como yo, lo poco que la he tratado, es una chica, una mujer excepcional. Ha tenido una niña y ha tenido un problema de una parálisis facial, ¿no? Que yo como médico me llamó mucho la atención porque se veía perfectamente. Es más, se lo comenté a compañeros míos del hospital y es bastante llamativo. Pero bueno, lo que es el contenido, si nos fijamos, ella ha tenido un bajón en una parada en lo que es los suscriptores, se ha mantenido estable. Y aquí os quería llamar la atención por los ingresos que tiene un canal que puede tener 30.000 suscriptores, que considero que es el techo de suscriptores que tiene este tipo de nicho. Y fijaos que mensualmente gana entre 19 y 308. Pero claro, cuando tú le das aquí, el CPM te habla aquí que es lo que te dan por cada 1000 visualizaciones. Entonces, en un nicho que es de videojuegos, calcula aproximadamente entre 0,25 y 0,75 como mucho. Entonces esto lo multiplicarías por 3 y esto es lo que está ganando ahora mismo. O sea, Ivy está recogiendo pues 80, 100 euros al mes, $100. Y claro, eso es poquísimo, ¿no? Es poquísimo. Hay que ver también que las visualizaciones son ahora mismo bajas. Tuvo un pico de 96.000 visualizaciones, pero claro, tú multiplicas 96 por un CPM que son 100 euros a $100 al mes. Es muy poco lo que le da a YouTube. En ese sentido, hay que ver la proporción que hay entre el tiempo que le dedicas y el retorno que tiene. Y eso es importante, sobre todo si tienes la expectativa de tener ingresos en este tipo de creación de contenido. Claro, el tiempo que le dedica a hacer los vídeos, yo creo que en estos casos es muy grande. Por eso muchas veces, si os fijáis, mis vídeos no se editan. Yo no edito los vídeos porque lo que es el tiempo hora, o sea, la hora de que tú le dedicas a algo, el valor que tiene. Entonces es un recurso limitado el tiempo y yo puedo grabar el vídeo, te puedo contar algo, pero cuando me dedico a editar y a editar, empiezo a pasar horas y horas y a mí no es que no me compense económicamente, es que yo mi tiempo de ocio y disfrute lo tengo muy restringido, lo tengo muy limitado. Y yo puedo tener para ocio y disfrute porque yo no puedo catalogar mi canal de Watcher of Realms como un canal que me genere ingresos. Es un canal de ocio y disfrute. Hago vídeo para vosotros porque a mí me gusta hacerlo, me gusta luego intercambiar feedback con vosotros. Entonces, lo que os llama la atención aquí es que fijaos cómo van cayendo las visualizaciones. Las visualizaciones caen en función del contenido que vas haciendo, porque las visualizaciones te guardan relación con eso. Si tú no generas nuevo contenido, no tienes nuevas visualizaciones, porque además este contenido no es evergreen, no es un contenido que tiene continuidad siempre. Entonces Ivy está estancada, pero yo creo que va en parte con las circunstancias personales. Yo confío en que ella se recupere y que pueda seguir. Entonces vamos a ver un poco que las visualizaciones que tiene más recientes. Este vídeo reciente tenía 630 visualizaciones y lleva un día. Este lleva 3K y lleva 9, aquí lleva 5 días, 6 días, 1,3K. Esto le está dando pues €1, esto le está dando 1,2 euros. Eso es lo que le está dando estos vídeos, ¿no? Entonces es bastante poco. Si vemos vídeos más antiguos, aquí vemos que tenía unos hace 5 días. Vemos vídeos que tenía hace 3 meses, pues aquí tienen 9, 3,4, 2,9, 3,9. La situación de Ivy es un poco peculiar y no nos sirve del todo para poder llegar a una conclusión. Pero podemos ver que aquí tiene 30.000 suscriptores, pero solo lo han visto 630. Eso es lo que a mí me llama la atención. Cuando tú tienes 30.000 suscriptores,
y lo ven 630. Eso quiere decir que el canal está muerto. El canal está muerto. Porque esa gente está suscrita pero no ve tus vídeos. Entonces, eso es un problema. Es un problema. Vamos a ver otro creador de contenido que es referencia, que es Fastidio, ¿no? Que es Fastidio. Vale. El Fastidio es un máquina. Vamos, para mí esta persona le da un interés, le da una pasión en su contenido que puedes conectar con él o no. Pero realmente este señor es un máquina del Watcher y es un hombre que le genera mucho interés a lo que hace. Le pone mucha pasión. Le pone mucha pasión y yo creo que le va a ir muy bien. Le va a ir muy bien. Entonces, él tiene la mitad de suscriptores que Ivy, tiene 15K. Y vamos a ver un poquito las estadísticas de su canal. Esto es lo que a mí me llama la atención. Tiene una caída del 17% en los últimos 30 días. Es decir, si os fijáis aquí, tiene aquí un pico. Tiene aquí un pico en marzo. En abril de 2024 tiene 126.000 visualizaciones, 110.000. Y ahora aquí hay una pauta descendiente. Una pauta descendiente. Entonces, de 90, 68. Y los vídeos siguen siendo muy buenos. Muy buenos. Ha conseguido 1.000 suscriptores. Pero aún así, este señor está sacando pues entre 150 o 200 dólares al mes. Pero lo que es el trabajo que le dedica no es proporcional. Es decir, el curro que tiene, los vídeos que hace, es tremendo. Tremendo. Lo sé porque yo hago unos vídeos que son hablar y ya está. Y editar un poquito los niveles de audio con la música. Pero es todas esas chorraditas que hace, que cambia la pantalla, que te pone y demás. Eso tiene muchas horas de trabajo. Tiene muchas horas de trabajo. Y luego, aparte, tiene un contenido que es de calidad. Es decir, que cuando tú ves un vídeo de la guía Race 4, la guía Race 5, ¿no? Las incursiones de vuelo, y ves lo que consigue, ahí hay como 6 o 8 o 12 horas de jugar detrás, que es tiempo que le ha dedicado pues, a otra actividad económica, a su familia, a sus amistades. Él está invirtiendo fuerte en este proyecto. Pero lo que ocurre es que se ha encontrado con un tope. Es decir, tiene un tope porque tiene un nicho. Y el problema que tiene es que te estanca aquí en estos suscriptores porque la audiencia es lo que es. Es lo que es. Entonces vamos a ver las estadísticas similares, las estadísticas detalladas, ¿ves? Y ves que aquí está ganando 34 suscriptores al día. Eso es muy poco. Muy poco para un canal que es referencia en Watcher, ¿no? Es muy poco. Y él lo sabe. Ellos lo saben. Y como lo saben, lo que intentan es buscar otra audiencia, otro nicho. Y por ejemplo, ¿por qué para una persona que ya está suscrita, porque yo estoy suscrito a Fasti, me muestra este vídeo? Eso lo tiene él configurado. Y lo que está haciendo es mezclar audiencias. Entonces, por ejemplo, dice campaña, parte 2 y demás. Este vídeo tiene un curro tremendo. Tiene un curro tremendo. Y aquí la cuestión es que si tienes, por ejemplo, este vídeo de la Demonic Crusade, que lo he visto y está súper bien, que te lo recomiendo porque, tío, está súper currado, es un vídeo súper útil. Es decir, te hace esta fase con un trucazo y está súper currado. Y lo han visto 3.000 personas y tiene 15.000 suscriptores. Y hay que tener en cuenta que de aquí muchos incluso no serán suscriptores. Entonces, lo que veo yo aquí es que hay o bien gente que ya ha dejado de jugar al Watcher, porque me extraña que la gente que esté jugando al Watcher no vea estos vídeos, porque son de lo mejorcito que hay. Son de los mejorcitos que hay. Entonces, eso quiere decir que hay mucha gente que no está jugando al Watcher y que sigue suscrito a los canales de los creadores de contenido.
Vale, hay otro canal que es que este hombre es un máquina, me encanta. Pero, y es Ash. Ash es un crack, es un crack. O sea, es una persona que transmite una energía positiva tremenda, ¿no? Tremenda. Y aquí, cuando tenemos a Ash, hace unos vídeos muy buenos. Muy buenos. Ash tiene un volumen de suscriptores similar a Fastidio, 15.000. Y también tiene un porcentaje de visualizaciones que ha disminuido un 15%. Cuando la gente ve las invocaciones de Ash, invoca bastante, a esto le cuesta dinero. A él esto le cuesta dinero. Es decir, ese ritmo de invocaciones y demás, para sacar esto que lo puedes multiplicar perfectamente por 3, entre 100 y 150 dólares es lo que le paga por anuncio. Porque tened en cuenta que Moonton no nos da dinero por hacer vídeos, nos da gemas. Y además tampoco es que sea especialmente generoso. Da gemas, pero no te da gemas como para poder hacer sesiones de invocación espectaculares. Entonces, vemos aquí que las estadísticas de Ash del Watcher también están en descenso. En descenso, sobre todo en las visualizaciones. Y cuando tú ves el contenido que hace este señor, es muy bueno. Este vídeo está muy currado. Yo lo he visto y está muy currado, muy entretenido. Este vídeo también está muy currado, muy entretenido. Sus vídeos de invocación muy buenos. Este vídeo de cuando habla de un épico que no lo usa la gente y demás, estos vídeos, es que en realidad Ash hace unos vídeos muy entretenidos. Muy entretenidos. Ya me gustaba cuando lo hacía con Rise of Legends, que lo vi un poco, y ahora con Watcher. Fijaos en los otros canales que tiene. En Raid tiene 200.000 suscriptores y las visualizaciones son 5.000. Este tiene 25.000, 17.000, 29.000. Y luego tiene un canal de Chat with Ash que tiene 826.000 suscriptores, pero él ya reconoció en otro vídeo previo que este canal lo ve muerto, porque lo que es la proporción de suscriptores con las visualizaciones, sí, está bien, tiene 86.000, este hace 4 semanas, hace un mes, hace 2 meses, no hace muchos vídeos aquí. Entonces él debe tener otro trabajo, otra fuente de ingresos. Pero ¿por qué os cuento todo esto? Volviendo a lo que es al Watcher. Porque son vídeos que yo me costaría mucho llegar a esa calidad, pero no te va a permitir llegar nunca a una fuente de ingresos para que tú consideres que te puede reportar un beneficio si tú colocas el número de horas que le dedicas al Watcher, la creación de contenido del Watcher. Si tú lo calificas de trabajo, te vas a amargar, porque nunca vas a generar ingresos. Es decir, y menos aún en mis circunstancias, que yo soy una persona que profesionalmente tengo una formación médica, unos estudios, tengo un trabajo que me da mucha rentabilidad. Es decir, yo en mi vida, y eso os lo digo de forma directa y honrada, yo cuando tengo 24 horas al día, yo las clasifico, pues voy a dormir 6 horas, voy a dormir 8 horas, voy a dedicar 7 horas a comer, ducharme, sentarme, relajarme, 6-8 horas para dormir, 8-10 horas para trabajar, etc. Entonces tú vas gestionando un poco tus horas y cada hora siempre vale un dinero. A mí en el hospital me pagan un número de euros por hora, cuando yo trabajo desde casa me pagan un número de euros por hora. Entonces el Watcher of Realms no se va a poder considerar nunca un juego que su creación de contenido te dé un retorno económico, ¿vale? Es decir, haciendo vídeos de Watcher Realms no me voy a quitar yo de otra actividad laboral que me resulte más penosa y me compense hacer esta actividad, porque uno tiene unos compromisos personales, económicos, financieros. ¿Qué es lo que ocurre? Que si la empresa que nos va dando gemas y demás tampoco es muy generosa y el contenido no lo promocionan porque no lo promocionan en el juego, pues al final pasa lo que está pasando, que el interés va bajando y se va a quedar en un nicho residual y los creadores de contenido van a ir
desapareciendo. Van a ir desapareciendo porque se van agotando, se van cansando. Y es lo que a mí me pasa, que te vas cansando de hacer siempre lo mismo. Resulta aburrido. Tú puedes entrar en monotonía siempre y cuando te dé una rentabilidad. Tengo un curro que me permite pagar una hipoteca, que me permite poner un plato de comida en la mesa y no me gusta, me gustaría hacer otra cosa más divertida, pero es mi curro, es mi trabajo, lo tengo que hacer para vivir. Pero yo tengo que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Entonces, los niveles de suscriptores de Ash no están creciendo de forma que uno diga que son interesantes. Fijaos, es que esto es muy poco para este tipo de canales. Y luego hay otros canales, por ejemplo, tenemos el de Destiny, pero que Destiny es un canal que me llama la atención. Este no. Fijaos como aquí intenta diversificar, pero yo Destiny lo veo por los leaks. Es un youtuber de leaks, que te cuenta cosas, pero ya intentó aquí hacer un canal de Africa Journey, y Africa Journey, sí, a no ser que tengas leaks, no vas a hacer nada, ¿no? Porque él no saca cámara, el micro es malo, no se le entiende bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que... Espérate, voy a poner el móvil en silencio. Entonces, ¿qué ocurre? Que el contenido de Destiny es interesante porque hace leaks, pero fuera de los leaks no sé cómo será. Yo no veo más vídeos. Lo que sí es cierto es que hace takes-over y puede que tenga muy buena relación con su comunidad. Entonces, de visualizaciones, fijaos como él sí crece de visualizaciones, pero será por los leaks. Entonces a él sí le va mejor. Tiene 5.000 suscriptores, pero se está sacando 90, 80, 90 euros al mes por el curro que tiene. Este último vídeo os lo recomiendo, pero realmente, más que nada, si tienes curiosidad, te llama a ver el vídeo la curiosidad. Otro creador de contenido que me gusta ver de vez en cuando es Warguides. Está bien, él también está creciendo. Yo creo que hay gente que está desarrollando una comunidad, y realmente este creador de contenido está bien. Lo que pasa es que el inglés, la pronunciación, como no debe ser su idioma nativo, pues claro, duele un poco, pero los vídeos son muy buenos, este señor, Warguide, yo lo recomiendo. Las miniaturas son reguleras, pero vamos, yo no voy a criticar una miniatura ni nada, porque yo realmente de miniaturas lo justo. Pero fijaros cómo ellos van metiendo algunos vídeos de otros juegos porque van buscando otros nichos, otras audiencias. Pero este canal está bien para ver. Hay otros interesantes, y he dejado para el final el favorito mío, que es nuestro Handel, ¿no? Y Handel es un máquina. Es una persona que hace unos vídeos buenísimos. Puede que a ti la forma que tenga de hablar, las pausas que hace, su personalidad no conecte contigo, ¿vale? Eso es importante porque hay mucha gente que necesita conectar con el creador de contenido. Pero lo que no se le puede negar a Handel es el cariño y la ilusión que le pone a sus vídeos, y eso se nota en el crecimiento que tiene. Es de los pocos creadores de contenido que está creciendo, y crece bastante. Claro, lo que pasa es que es un nicho que es español, ya de un juego pequeño, una audiencia española, y entonces pues tiene una posibilidad, un recorrido más pequeño. ¿Qué es lo que va a pasar? Que Handel seguramente vaya a buscar una audiencia que le retorne algo más, ¿no? Que le permita crecer, porque es un buen... A mí me gusta. Es más, para mí es mi referencia. Yo cuando veo sus vídeos digo, ojalá yo los pudiese hacer así, o hablar, o como la cantidad de vídeos que sube. Y luego además es una persona que es muy agradable. Entonces,
si tuviese más tiempo y demás, incluso hemos hablado de hacer una colaboración o algo. Y la verdad que me gusta mucho este canal y es un canal que va bien. Y está creciendo y seguirá creciendo, pero ya llegará un momento que el crecimiento, el crecimiento, cuando tú le das aquí Future Projection, tú lo ves aquí y dices, bueno, yo dentro de 4 años dice que tendré 237.000 suscriptores. ¿Eso va a pasar? No. Eso no va a pasar en 8 horas. No. Eso puede pasar si él coge otra audiencia y demás. Pero Watcher no tiene esa masa de 200.000 suscriptores porque como juego no llega a esa audiencia. Entonces tú sabes que el tope está aquí. El tope lo tiene Ivy. Tienes que ver, el tope lo tiene ahí. La audiencia, si conoce algún creador de contenido específico de Watcher que tenga más de 30.000 suscriptores, me lo deja en los comentarios. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú nunca vas a tener más ingresos que los que tiene el top. Tú tienes un canal de videojuegos, de gameplays, y tienes un youtuber que tienen 2, 3 millones, 4 millones. Digo, no Rubio ni esa gente, ¿no? Ni el Choca, ni todo eso. No, esos son élite, ¿no? Te dice un juego de fútbol, Mbappé, Cristiano, Messi. No, eso no. Juegos de fútbol normal, bueno, ¿no? De primera división. Pues tienen 2, 3 millones. Entonces tú puedes aspirar en un canal de gaming a querer tener pues sus 400, 500.000 suscriptores en 4 o 5 años. Y eso te da ingresos. El problema es que esto te constriñe a un solo juego. Y aquí viene el gran problema que tiene Watcher Realms como creador de contenido. Y es que no te va a permitir tener ingresos adicionales. Es decir, yo no te puedo hacer un merchandising de Watcher Realms y solo de Watcher Realms. Tengo camisetas, tengo cosas. Porque la audiencia es pequeña. Entonces, ¿qué ocurre? Que los creadores de contenido pueden optar por meter otros juegos en el mismo canal que digrega un poquito la audiencia o crear otros canales, ¿vale? Vamos a ver un poco. Bueno, aquí está el bueno de Paloma. Paloma es un máquina. Es un tío que es un cachondo. La verdad que es súper divertido. El día que estuve con él, estuve hablando, hicimos la colaboración, estuvimos algunas horas y se me pasó súper rápido. Y me encantaría volver a reunirme con él. Y con el bueno de Handed hay que hacer algo. Y bueno, pues vamos a ver un poquito el mío, ¿no? El mío y el vuestro. Aquí cuando le damos a Contupable saldrán. Dice que no me encuentra, pero sí está aquí. Tenemos dos, ¿no? Tenemos el canal que es el del Watcher y luego el de PC Gaming. Entonces, en este canal, fijaos, yo me mantengo estable en las visualizaciones a pesar de que he subido muy poco contenido. ¿Vale? Estoy subiendo poco contenido, yo no estoy monetizando. Siguen aumentando algo los suscriptores, pero muy poquito en proporción de lo que subían antes. Y el tema es que yo no hago esto por monetizar, ¿no? Yo lo hago un poco por aprender a hacer creación de contenido. Ya lo he dicho en otras ocasiones, este no era mi canal principal, no era mi proyecto principal, nunca lo ha sido. Y era un canal para poder aprender a ser creador de contenido. Yo creo que algo he mejorado, yo creo que el hecho de que haya gente que se suscriba y que vea mis vídeos quiere decir que algo he hecho bien, porque son casi 600 personas que han decidido el ver mis vídeos o se han suscrito. Y a mí lo que me gusta es esto. Por ejemplo, mira, yo tengo aquí 605 suscriptores y tengo 565 visualizaciones. Yo tengo una proporción de suscriptores visualización buena. Yo no tengo 20.000 suscriptores y 1.000 visualizaciones. Eso quiere decir que aquí, por ejemplo, en este vídeo 726, 609, y eso es lo que a mí me anima. Es más, tengo vídeos con más visualizaciones que suscriptores. Tengo vídeos y yo creo que si yo hiciese más contenido
se vería mal. Pero yo tengo un gran problema de tiempo. No puedo dejar de hacer cosas. Fíjate, para que si yo renunciase a hacer otras actividades, pues estaría renunciando a 700, 800 euros al mes. Entonces yo no puedo renunciar a eso, ¿no? Y ahí llegamos a la situación de que uno se plantea si continuar o no con el canal. Entonces yo siempre he dicho que yo voy a continuar con el canal mientras juegue al juego. Y por ahora el juego la verdad que me gusta, lo disfruto. Lo que no puedo hacer es subir contenido ni dedicarle 10-12 horas. ¿Por qué? Porque antes el valor que me aportaba a mí crear un vídeo no era la gente que se suscribía o el hecho de tener una monetización futura. El valor que me aportaba era que yo iba aprendiendo cada vez que creaba contenido. Era la curva de aprendizaje. Entonces, evidentemente en temas de edición, miniatura, en temas de speech, de hablar, hay mucho recorrido, mucho que mejorar, pero realmente yo he progresado mucho. Entonces yo he dado el salto a un formato que es lo que yo veo más a futuro, que es el gaming en general. Es decir, yo estoy buscando más a largo plazo crear un canal donde yo vaya jugando muchos juegos y me vaya pasando muchos juegos diferentes. Lo que no quita que yo voy a seguir creando contenido de Watch the Realms, pero lo quiero hacer de la siguiente. Y es que yo voy a dar un salto, un paso nuevo en la creación de contenido del canal, y mi intención es que yo voy a hacer solo directo. Y os explico cómo. Es decir, en el Discord lo que voy a hacer es un canal que ponga directo. Entonces cuando yo, por ejemplo, y aquí vamos a volver al juego y lo voy a explicar en el juego. Si tú te vienes aquí al juego, ¿no? y os ponéis en mi papel y digo, voy a crear un vídeo para el Watch. Digo, bueno, ¿de qué lo hago? Entonces tú dices, mira, ahora mismo te metes en el juego y hay varios temas interesantes. Por ejemplo, podríamos hacer un vídeo de la grieta del vacío en pesadilla, de cómo pasarte. Podría hacer vídeo de campeones, de análisis de campeones, de error. Podríamos hacer un vídeo de Vierna, de análisis de Vierna. Podríamos hacer vídeo de incursiones. Podríamos hacer los tier list. Podríamos hacer de la incursión de equipo, de la morra de equipo 1 y 2. Entonces yo tendría que hacer para, por ejemplo, el tier list, tendría que averiguarlo y luego tendría que hacer el vídeo. O sea, yo tengo que planificarlo, tengo que seleccionar los personajes y luego hacer el vídeo. Pues lo que voy a hacer es lo siguiente. Es que yo, en el canal de Discord y en YouTube, te va a salir un anuncio de un directo. Y el directo va a ser, por ejemplo, el tier list de la guía Raid 2. O, por ejemplo, progresando en Dragón. Entonces, yo voy a hacer un directo. Yo voy a configurar durante esta semana o la semana siguiente para que aquí salgan todos los chats. Y entonces yo en realidad, aquellos que hayáis jugado al World of Warcraft, será como jugar al World of Warcraft y que te esté hablando la guide, que te esté hablando tu guide. Yo quiero hacer algo parecido. Quiero poner aquí un overlay del chat de YouTube, y de tal forma que yo esté jugando y aquí me vayáis haciendo comentarios. Pues prueba este equipo, prueba este otro, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? Es decir, vamos a hacer un tier list de la guía Raid 3. Y entonces yo voy aquí con vosotros en una hora y media. Entonces voy diciendo este personaje y me vais dando. Y es una forma que tengo de interactuar con vosotros. Porque realmente lo que yo quiero es interactuar más con la gente, ¿no? Porque en realidad hay más gente que me ayuda a mí que lo que yo puedo ayudar a otra gente. Y así, de esa forma, podremos hacer contenido y a la vez será divertido y a la vez no cansará. ¿Vale? Porque realmente cuando tú haces creación de contenido solo, te sientes solo. Es decir, porque el feedback de Discord te consume mucho tiempo, el crearlo son varias horas, y a mí lo que creo que a medio y largo plazo, a futuro, me va a gustar es 2 o 3 veces por semana, a las 10 de la noche hora española, que le quitáis entre 4, 6, 8 horas a la gente que esté en Latinoamérica o Estados Unidos, y ahí vamos a hacer esos directos y ahí vamos a ver esos temas. Y eso va a ser el futuro del canal. El futuro del canal, que lo voy a hacer así, con
con esto y lo voy a hacer así con el canal de gameplay. Yo voy a probar todos los juegos nuevos que salgan, los voy a probar con directo. Voy a arrancar el juego y lo voy a probar. Entonces, en vez de grabar un vídeo de un videojuego que sale nuevo de PC, en Steam, lo voy a hacer un directo y luego el directo lo voy a posicionar, ¿vale? Y era básicamente como quería que supiese un poco cómo está el tema. El Watch of Realms ahora mismo está en una situación en la cual los creadores de contenido creo que le están dedicando mucho esfuerzo, los buenos, y se están dando cuenta de que no tiene capacidad de progresión más allá de lo que ya está. Entonces yo creo que se van a empezar a agotar, los que no se hayan agotado. Y cuando tú te estás cansando, hay que reconducir la situación. Y si no lo tienes claro, lo dejas. Es decir, si tú ves que no tiene futuro, lo dejas. Entonces yo lo que voy a hacer es que yo realmente no tengo necesidad de hacer un directo con 200 personas. Yo con que vengáis 5, 7, 3 o 1 y eche un rato agradable, me vale. Me vale porque yo quiero jugar al juego y luego quiero jugar con otras personas, ¿no? Es un tema social y quiero escuchar lo que me tengáis que decir y quiero conocer vuestra opinión y demás. Y es un proceso de ingeniería social, es un proceso en el cual yo estoy con vosotros interactuando y vosotros también veis que lo que hacéis o decís tiene relevancia y al final, si hacemos una tier list, se ha tenido en cuenta vuestra opinión. A priori. Es decir, hacemos la tier list o hacemos la progresión del juego antes de que se suba el vídeo o vosotros lo vais a poder crear conmigo. Y ese es el futuro del canal. Al menos así lo tengo orientado. Me gustaría saber un poco cuál es tu opinión, qué opinas al respecto de todo esto que te he contado, cómo ves el futuro del Watcher, si tú crees que es una tontería lo que te estoy diciendo, si el juego lo ves bien, lo ves mal, qué otros canales de YouTube te gustan, qué me recomiendas hacer con la creación de contenido. Yo realmente mi objetivo siempre ha sido con la creación de contenido de YouTube es que dentro de 2 o 3 años me genere unos ingresos que me permita quitarme algunas actividades profesionales que me generan mucha penosidad, la guardia en el hospital, el trabajar, el tener que coger el coche y trabajar fuera y demás, ¿no? Entonces mi idea siempre ha sido transformar una actividad en otra, pero claro, lo que busca uno es que sea algo divertido y entretenido, ¿no? Cuando tú vas a cambiar de trabajo, vas a cambiar de actividad, que sea a mejor. Entonces yo creo ahora mismo que el Watcher, salvo que interactúe más con vosotros mediante directo, no creo que haga contenido, por ejemplo, al ritmo que estoy haciendo Hunter ahora mismo. No voy a alcanzar esa calidad, entre otras cosas porque no me apetece. Porque prefiero estar esas 7, 8 horas o 12 horas que le dedican en la semana a hacer ese contenido, pues prefiero estar con mis hijos. Porque quien dice mis hijos, mi mujer, unos amigos, unos familiares, o simplemente viendo la película. Entonces, yo creo que el tema de los directos va a aportar algo nuevo, algo interesante y que pueda interactuar más con vosotros. Esa es la idea. Así que nada, es casi 40 minutos de grabación, largo. Si has llegado hasta el final, realmente es porque te interesa mucho el Watch of the Realms o has conectado conmigo y te gusta verme y oírme. Y confío en que te haya resultado de interés el vídeo y la verdad que me gustaría mucho tu opinión o qué te parece, ¿no? Ya sea negativa, sea positiva, el feedback es feedback. Así que cualquier opinión es respetable. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo o directo. Adiós.